emitió un comunicado independiente el gobierno de Uruguay al término de la cumbre en Puerto Iguazú, la cumbre de países del Mercosur. Reiteró la necesidad de modernizar este bloque, incluyendo, dijo, la conformación de la zona de libre comercio. Subrayó que no se ha logrado construir un arancel externo común, el efecto de las restricciones no arancelarias sobre el bloque. Pidió revisar instrumentos de inserción internacional con un enfoque pragmático y flexible para enfrentar los desafíos del escenario global. En su segundo párrafo, el comunicado subrayó el compromiso del fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Y en relación con esta cumbre del Mercosur, con lo escuchado, el discurso de cada uno de estos presidentes, conversé más temprano sobre lo ocurrido, el mensaje incluso del presidente de Uruguay, el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur. Lo conversamos con Ignacio Bartesagui, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, lo que se sigue viendo, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes. Lo que se sigue viendo es, las diferencias entre los cuatro presidentes, ¿no? Una Argentina, un Brasil y un Paraguay, que está de cambio de gobierno también como Argentina, que siguen apostando a profundizar el Mercosur y apostando a que el Mercosur va a ser algo que estamos muy lejos todavía de serlo, y aún la calle Pou, que nuevamente, como ha ocurrido en cumbres anteriores, queda de cierta forma alejado de esta visión y sin puntos en común, sin puntos de encuentro con los otros presidentes. Tanto es así que el día anterior, su canciller, no en la cumbre, no en la reunión de cancilleres del Consejo de Mercado Común, pero sí en una entrevista al final de la cumbre, llegó a decir que Uruguay tendría que empezar a valorar salirse del Mercosur, Gabriela, lo que sería algo bastante grave para lo que es la región. Esa es una declaración más política que económica, porque hay efectos. ¿Lo ves posible esa salida de uno de los países fundadores? Posible es porque el tratado lo prevé. Jurídicamente es posible. La pregunta que tú haces es económicamente es viable y si políticamente también es viable, porque hay que discutirlo a nivel interior en Uruguay, donde no todos están de acuerdo. Ahora, lo que demuestra eso es una señal de cansancio de Uruguay, que definitivamente ha intentado flexibilizar el Mercosur, ha intentado discutir la reforma de los tratados, ha intentado también que el Mercosur cierre acuerdos comerciales y no ha recibido, respuesta a estos reclamos. Entonces, creo que ya hay cierto cansancio de Uruguay, que lo que alerta es, así no puedo seguir, como decía el presidente, con este inmovilismo del Mercosur no se puede seguir, algo tiene que pasar. Mucho más cuando lo que pudimos ver en esta cumbre es que nuevamente el acuerdo con la Unión Europea está lejos. Brasil no entregó la contrapropuesta sobre compromisos ambientales que había recibido de la Unión Europea y todavía no se sabe tampoco qué va a pasar con ese acuerdo. Entonces Uruguay está muy presionado a querer abrirse al mundo por fuera de los socios. Preguntarte, ¿es como lo dice el propio presidente Lula, que son inaceptables las condiciones que está imponiendo la Unión Europea para que finalmente, después de décadas de decir que se ha negociado este acuerdo, se pueda ya firmar, se pueda ya activar? Los dos tienen que ceder, Gabriela, si no es muy difícil. La Unión Europea está exigiendo estándares ambientales y compromisos a través del acuerdo con el Mercosur, que están en el ámbito del Tratado de París. Eso es muy ambicioso, puede tener efectos directos en las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea, porque son medidas de frontera. Pero naturalmente lo que también el Mercosur debe ceder, porque es la última oportunidad. Y el Mercosur lo que menos debe hacer es plantear abrir nuevas negociaciones en otros capítulos, porque ahora Argentina ha dicho que quiere revisar otros capítulos y Brasil también está pensando en revisar los compromisos alcanzados en 2019 en compras públicas. Eso sería muy malo para este proceso, que si no se cierra este año, va a ser difícil discutir el año que viene, porque no te olvides que hay elecciones en el Parlamento Europeo. Precisamente el tema electoral quería incorporarlo. ¿Qué ventana de oportunidad se abre o no en el caso del calendario electoral, pero en relación con Argentina, cuando hablamos de este bloque aduanero, de oportunidades de dinamizar el comercio del Mercosur? Sí, se abren oportunidades porque es altamente probable que el gobierno cambie en Argentina. En ese sentido, se espera un gobierno más aperturista, un gobierno que tiene una visión más moderna del Mercosur, que va a tener algunas diferencias con el gobierno de Lula. Pero, Gabriela, no hay que olvidarse que el tema es Brasil, ¿no? Brasil es el 70% del Mercosur. Es Lula que tiene que de una vez mostrar el liderazgo
y impulsar la apertura del Mercosur o la modernización del Mercosur, porque si no va a ser muy difícil. El cambio en Argentina, si es que se confirma lo que dicen las encuestas, va a favorecer a Uruguay y va a favorecer discutir un Mercosur distinto, quizás una reforma o más una flexibilización, y un Mercosur más abierto al mundo. Pero lo definitivo va a seguir siendo Brasil. Por último, Ignacio Bartesagui, tú recordarás la advertencia del Fondo Monetario Internacional, no es el único, pero lo ha advertido, de que el mundo se está fragmentando en bloques geopolíticos y que este es un gran riesgo para el comercio. La Organización Mundial del Comercio también lo ha advertido. ¿Es el Mercosur un clásico ejemplo de esto que se advierte? Sí, se está advirtiendo porque en este regeneramiento que estás diciendo por razones geopolíticas, que es, Gabriela, lo más importante que está pasando a nivel de relaciones internacionales. Esto va a marcar, sin lugar a dudas, la relación de los estados por los próximos 15, 20 años y va a afectar a las cadenas globales de valor, las cadenas de abastecimiento, va a afectar, por supuesto, los bloques comerciales que van a verse tentados a quebrarse definitivamente por no ponerse de acuerdo con qué bloques geopolíticos se van a relacionar. Entonces, esta guerra geopolítica entre China y Estados Unidos está golpeando muy fuerte a los bloques comerciales, que ya no son solo comerciales, sino también que tienen componentes geopolíticos. Y eso, sin lugar a dudas, va a ser algo que se va a discutir profundamente, ya está impactando, pero en los próximos años se va a profundizar. Y en ese sentido, los bloques van a tender a ser bastante pragmáticos, van a tener que ser flexibles y poco rígidos, porque va a haber que reaccionar de distinta manera con los distintos ejes y con los distintos bloques que se están generando.